Hoy me caigo de sueño, boludo. ¿A qué hora te acostaste? A las 4, ¿qué tenemos ahora? ¡Biología! Hoy, justo hoy nos toca con la amarga hija de remil putas esa. Porque no sé lo que hago yo. Escucho lo que dice, trato de encontrarle algo interesante, nada Que me más. propongas eso con otros profesores lo entiendo, pero esta vieja tiene las peores clases del planeta. Si hubiera un libro de texto con los profesores más aburridos de la historia, su cara estaría en la portada. No me parece que sean tan aburridas sus Deja clases. de chuparle la verga a este fracaso de sistema escolar que tenemos. Voy a tener 16 años solo una vez en la vida y en vez de disfrutarlo me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana para venir a encerrarme con esta manga de giles a aprender cosas que me voy a olvidar dentro de unos meses. Hoy todavía no termino de izar la bandera, este salame tanto rito, un pedazo de tela, hay que hacerle la puta que lo parió. Ay, que si te sigo escuchando hablar te voy a tener que suspender. Te recuerdo que ya van 13 este año. Perdón. Hoy chicos, vamos a tener una clase diferente. Agarren 2 hojas y cuando estén listos vamos al laboratorio sin hacer mucho ruido. Hacía un montón que no veníamos al laboratorio. Jaque, mirá, Jaque, un feto, mirá. Hola, Jaque, mi mamá no me quiere. Pará, forro, no es gracioso. Bueno, el motivo por el que estamos acá... ¿Vamos a hacer un experimento? No, los traje acá porque es el único lugar donde hay una videocasetera. ¿Y qué experimento vamos a hacer con la videocasetera? Ninguno, Adriel. Hoy vamos a ver un documental sobre... ¿Sobre experimentos? Hoy vamos a ver un documental sobre cómo se forman las rocas. Uy, qué bueno, siempre quise saber sobre algo tan interesante. Rocas están en todas partes, pero no siempre nos damos cuenta de lo importante que son. Las rocas están constituidas en general como mezclas heterogéneas de diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Oh, así vamos a arrancar la mañana. Las rocas poliminerálicas están formadas por granos o cristales de varias especies mineralógicas y las rocas monominerálicas están constituidas por granos o cristales de un mismo mineral. ¿Te aburre mucho el documental? ¿Eh? ¿Tenés fuego? No, hay que saber, ¿sabés que no fumo? Claro que no, por eso sos un fracasado y nunca vas a ser tan copado como yo. Mirá, me veo re adulto. ¿Dónde está Adriel? Otra vez espiando en el baño de las chicas. Hola, ¿quién tiene fuego? Viene la directora, boludo, esconderse. No, escóndanse. Viene la directora, boludo. Salgan del baño, chicos. Saben muy bien que es una falta grave fumar en el baño. Saben muy bien que es una falta grave fumar en el baño. Adriel, te reconocería la voz aunque fuera sorda. Ya mismo estoy llamando a tu padre. ¡No, espere! Entonces se cree que cuando los portugueses llegaron a Brasil en el año 1500, había 2 millones de nativos. Esta población se encontraba dividida en grandes naciones indígenas, a su vez compuestas por varios grupos étnicos. Entonces los portugueses les llevaron el cristianismo. Uy, ya fue, boludo, voy a intentar dormir, avísame si se acerca. No te duermas, Salame, esto entra en la prueba seguro. Bueno, toda la historia de América es más o menos parecida. ¡Jaque! ¡Jaque! ¿Qué? ¿Ayer viste Dragon Ball Z? No miro más Dragon Ball Z. ¿Cómo que no miras más Dragon Ball Z? ¿Qué pasó? ¿Te volviste buto? No, es que los hijos de puta del Magic Kid hacen siempre lo mismo. Pasan 30 capítulos, empieza todo de nuevo, vuelven a pasar los mismos 30 capítulos que ya vimos, pasan 30 capítulos más, vuelven a empezar, pero en vez del primer capítulo un poquito más adelante. Me rinche los huevos, ya me vi todo Dragon Ball así. No quiero ver Dragon Ball Z de la misma forma tortuosa. Algún día, cuando sea grande y consiga trabajo, me compraré los VHS o los DVD y ya está. En la clase que viene vamos a ahondar en esto, pero ahora vamos a repasar la tarea que teníamos para hoy. Recuerden que deberían transcribir un texto breve con el tema que ustedes quieran relacionado a la ciudad de Rosario durante el siglo XIX. Adriel, te escucho. La concentración de una disolución indica la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de disolución. Por ejemplo, en este gráfico que dibujé acá, Historia, Adriel, estamos en historia. Manuel Belgrano fue el inventor de la bandera. En 1812 se colgó mirando el cielo durante un rato y dijo: esta bandera me sale de una. Se la mostró a su mujer Remedios de Escalada, que la cosió en un rato, y se la mostró a la gente que estaba esperando en el monumento a la bandera. Contentos, vecinos y gobernantes fueron a festejar al gusanito del Parque Independencia, mientras los más atrevidos se metían en el tren fantasma. Yo nunca sé si vos estás bromeando o estás hablando en serio. Sí. Sentate, Adriel. Jaque, ¿hiciste la tarea? Pero por supuesto. Se hacía el aplicado, loco. Empieza a leer, por favor.
En 1850 se crearon el puerto y las aduanas. Fin. Hola chicos, tomen asiento. El motivo por el que los cité durante el recreo se debe a varias observaciones que me han llegado por parte de los profesores. Aparentemente todo indica que estuvieron haciendo trampa en los exámenes. Es imposible que dos de los peores alumnos que jamás ha tenido esta escuela tengan un promedio de 10 en todas las pruebas. No nos explicamos cómo logran un promedio tan alto. La prueba empieza ya. Terminó la prueba, chicos. Basta, basta de escribir. Basta, dije. Bueno, en mi defensa voy a decir que yo solo estudio para las pruebas y no hago la tarea porque, bueno, usted sabe que yo vivo con mi abuelo y está muy viejo ya el hombre. Ayudarlo me tiene bastante ocupado durante el día. ¡Jaike! ¡A comer! Ahora voy, aguantá. Oh, se me tildó otra vez, la reputísima madre. Desafortunadamente, para probar que no están haciendo trampa en los exámenes, vamos a tener que tomarles un examen por separado. Al tenerlos vigilados podremos corroborar que no están haciendo trampa ni están copiando. En caso de que reprueben, van a tener que rendirlas todas en diciembre. No entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Que nos van a tomar varias pruebas a solas para comprobar que no estamos haciendo trampa y en caso de reprobar vamos a tener que venir en diciembre. No entiendo. ¿Y qué querían al final? Se dieron cuenta que estamos haciendo trampa, Edu. ¿Y qué piensan hacer? Y nada, qué sé yo, tendremos que estudiar.